y ya estamos en vivo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones. Tengan en este día martes día 5 de abril Amén. del 2022. Sean todos bienvenidos a este programa de Defendiendo y Predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Aquí le damos toda la gloria, le damos toda la honra, le damos toda la alabanza y le damos toda la adoración, ya que Él es el único digno de recibirla. Bueno, mi nombre es Yadira Gómez, transmitiendo desde Chiapas, México, con un enlace hasta Chile con el hermano Pedro Ríos, que les toca el día de hoy con la serie del estudio del Apocalipsis desde una perspectiva judía, y hasta la ciudad de los vientos allá en Chicago, Illinois, con el hermano José Rodríguez. Sean todos bienvenidos a este canal de YouTube y Arnold Portillo. Si pueden compartir esta transmisión, compártanla para que más personas sean edificadas, sean bendecidas con esta palabra que nos trae hoy el hermano Pedro Ríos. Dejen, se pueden apoyar ahí con su like para que este programa también sea recomendado. Y si no están suscritos, suscríbanse. Los que vayan a ver este programa en tiempo real o en tiempo diferido, también les recomendamos, por ahí hay mucha enseñanza. Voy a hacer con el permiso del hermano Pedro Ríos, a su canal que se llama Es Tiempo de Cambios. También ahí hay mucha información, ahí comparte mucha palabra el hermano Pedro Ríos. Pueden ir ahí también a su canal y suscribirse. Y bueno, entonces vamos a pasar ya así rapidísimo a que se presenten, a que nos saluden al hermano José Rodríguez. Adelante, hermano. Gracias, muchas gracias, mi hermana, por esta presentación. Gracias, y la gloria y la honra sea para nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es José Rodríguez, les saludo desde Chicago, Illinois, pero soy hecho en México, y pues tenemos otro tema más de Apocalipsis, y es muy importante este tema. Mucha gente a lo mejor no lo toma tanto en cuenta. El título: el Apocalipsis desde una perspectiva judía. Eso es muy importante, ya que si no conocemos la cultura judía, si no conocemos nada de este tema, no podemos entender la palabra de Dios. Vemos que la palabra de Dios nos habla de todo lo que es la cultura judía, porque es que fue escrita en ese lenguaje, por su gracia, por su soberanía, y bueno, porque la Biblia está llena de hebraísmos, de simbolismos, y este tema es muy, muy, muy importante, y me encanta el título. Bueno, no es porque me encante, sino porque nos ayuda mucho a entender la cultura judía. Les repito, si no fuera por la cultura judía, no vamos a entender la palabra de Dios como es. Así es que bueno, mi hermana, a la hora que usted diga, usted tiene la llave del motor de arranque y los controles de este pequeño barco. Por mi parte, yo estoy listo desde ayer. Así es que presente al hermano Pedro Ríos, por favor. Sí, muchísimas gracias, hermano. Y sí, tiene mucha razón verlo desde esa perspectiva judía, porque hay muchas cosas en esa perspectiva que no conocemos, pero hoy... Hebraísmo le llaman hebraísmos. Bueno, hebraísmos, exactamente. Entonces, bueno, y aquí tenemos al hermano Pedro Ríos para darnos esa enseñanza. Así que pasamos directamente hasta Chile, allá con el hermano Pedro Ríos. Hermano Pedro, adelante. Y sin escalas. Sí. Todos los micrófonos son de mi hermano, todos. 3 del 14. Amén. Estamos en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22. Déjeme encender la Biblia. Sí, déjeme encender la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, verso del 14, a ver. Encender la luz, del digo una 14 canción. al 22. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel
y verdadero el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, quien ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, ¿sí? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado, oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias al Señor. Ya vamos avanzando en este largo camino que es el Apocalipsis, y que el Señor nos ayude para ir entendiendo la palabra de Dios. Amén. Quizás el tema, hermanos, más trágico, de todos los tiempos en la historia de la continua rebelión de Israel contra Adonai. El pueblo judío recibió privilegios espirituales sin precedentes, como nos habla, por ejemplo, Romanos capítulo 9, verso 5, del 4 al 5. Dios los escogió de todos los pueblos de la tierra, los rescató de Egipto, los trajo a la tierra prometida, los amó, los cuidó y los protegió. Deuteronomio 4, verso 37 y capítulo 7 de Deuteronomio, versos 7 a 8. Sin embargo, a pesar de todo eso, se han rebelado continuamente contra él, lo que le causó dolor en su corazón. Isaías 5, verso 3, Salmo 78, 40, Ezequiel 6, verso 9. ¿Qué es lo que pasó con Israel? ¿Qué es lo que pasó con la humanidad? ¿Por qué Dios, pudiendo haber destruido al diablo cuando se manifestó en él la ocasión de pecar, no lo hizo? ¿O por qué Dios lo hizo si él conoce todo y sabía que el diablo se iba a rebelar? Hay un aspecto, y es que la santidad tiene que ser probada con la tentación. Antes las criaturas son sin pecado. Cuando resisten la tentación, son santos. El hombre nació sin pecado. Cuando el hombre no resistió la tentación, ya no pudo dejar de pecar. Si el ser humano en el Edén hubiera resistido la tentación, ya no habría podido pecar más, porque habría pasado a un estado de santidad probada. Entonces ahora se transformó, ¿no es cierto?, en esclavo del pecado, porque desde que nace viene con la inclinación al pecado. Pero ¿por qué Dios no destruyó a los ángeles o a Satanás? ¿O por qué sencillamente no los creó, dejó de crearlos? Dios no crea autómatas, Dios quiere seres libres, y era necesario que el pecado se desarrollara en el universo y tuviera su culminación en la tierra, donde se iba a definir el drama final del pecado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sus criaturas le sirvan por amor, por la apreciación inteligente de que la mejor forma de servir a Dios y de honrar a Dios está en cumplir sus leyes, sus preceptos, mantenerse en santidad. Entonces fue necesario que el pecado viniera, se desarrolla en la tierra todo este tiempo, que las consecuencias del pecado fueran tan terribles que el Hijo de Dios tuvo que dar su vida para redimir a la humanidad. Y de esta manera la culpabilidad del diablo a través de la humanidad pecadora, a través de distintas dispensaciones o distintos pactos, como usted quiera,
¿no es cierto?, va viendo el desarrollo y la incapacidad del hombre de servir a Dios. En esta dispensación de la gracia, solo se nos coloca una prueba, que es la fe. Por fe somos salvos, Amén. pero al final de esta dispensación se va a demostrar que el hombre es incapaz de apartarse del pecado y solo uno. Se le fue la señal, mi hermano. Mi hermano, se le fue la señal. Mi hermano, ¿sí me escucha? ¿Sí se escucha? No, yo no escucho nada. ¿A mí sí me escucha? Sí, eso es correcto. Ah, ok, entonces es el problema del hermano. Vamos a ver ahorita que vuelva. Bendiciones al hermano Clemente Alejo, Dios le bendiga. USM Veterano 0311, al hermano Álvaro Hernández, bendiciones. Sacó el sistema. Parece que ya está por acá el hermano Pedro. A ver. Ahora sí. Amén. Hermano Pedro. Ahora sí. ¿Cómo me escuchan, hermanos? ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo me escuchan? Como si estuviéramos Ya, a un metro de uno. distancia. Ya, ok. Entonces, hermano, estaba explicando cómo el pecado se desarrolló y cómo la humanidad, a través de una línea genética que venía por el pueblo de Israel, llegamos al Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo, entonces los judíos se han rebelado contra él, lo que le causó dolor en su corazón. Pero lamentablemente lo mismo se puede ver también en la Iglesia Universal. Hay muchas personas en las iglesias, incluso congregaciones enteras, que están perdidas. ¿Por qué? Porque pueden ser sinceros, celosos y aparentemente religiosos, pero rechazan la verdad del Evangelio. Tienen todas las ricas enseñanzas del nuevo pacto sobre la vida, muerte y resurrección de Cristo, pero ni le creen ni le obedecen. No le creen ni le obedecen, y como resultado están condenados igual que los judíos incrédulos. Pablo los describe como aquellos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Apártate de ellos, le dice a Timoteo en la segunda carta a Timoteo 3, verso 5. Él aconsejó sabiamente a los creyentes que no lleguen a ser, pues, partícipes con ellos. Ahora, la iglesia en la Odisea representa a las iglesias apóstatas que han existido a lo largo de la historia. Es la última y la peor de las 7 iglesias abordadas por nuestro Señor.
La espiral descendente que comenzó en Efeso, continuó a través de Pérgamo, Tiatira y Sardis, llegó al fondo en la Odisea. Incluso en Sardis quedaba un pequeño grupo de verdaderos creyentes. Sin embargo, la iglesia de la Odisea, muy pocos se salvaron. 3 verso 14, tiene la sombría distinción de ser la única de las 7 para quienes el Mesías no tiene palabras. Voy a apagar mi cámara para prevenir la señal. No tiene palabras positivas de elogio, por lo tanto, debido a la naturaleza drástica de la situación, allí esta es la carta más amenazante de las 7. Y al ángel de la iglesia en la Odisea escribe, esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. 3 verso 14. La descripción de Cristo que hace de esta iglesia es la siguiente. El Señor no se identificó a sí mismo con cualquiera de las frases de la visión. En uno, del 12 al 27, en su lugar, Él se describe a sí mismo utilizando 3 nombres divinos, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. 3 verso 14b, primero, Jesús se identifica a sí mismo como el Amén. En la Biblia este título se usa solo aquí, en la transliteración de la palabra hebrea que significa verdad. Isaías 65:16 se refiere al Señor como el Dios de la verdad, literalmente el Dios de Amén, una palabra hebrea que reconoce la veracidad de algo. Por lo tanto, amén también se usa en la escritura para afirmar la veracidad de una declaración. Números 5:22, por ejemplo, Mateo 6:13. La idea es que Él es el verdadero Dios en contraste con los falsos dioses. Ya que Cristo es el fiel, podemos confiar que mantiene todas las promesas de Adonai. En segundo lugar, lo que Dios dice es verdad, por lo tanto Él es testigo fiel y verdadero. 3 verso 14. Él es digno de confianza ya que siempre habla la verdad. Él es completamente confiable. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. De esta manera afirmó a los incrédulos en la Odisea que su palabra podía ser aceptada como autoridad absoluta, y a diferencia de los miembros de la Odisea, Cristo no es hipócrita. Por último, el Mesías se refirió a sí mismo como el principio de la creación de Dios, capaz de traer juicio sobre ellos si no se arrepentían. 3 verso 14. En su ataque a la deidad de Cristo, por ejemplo, los testigos de Jehová tienen 2 argumentos básicos. En primer lugar, Jesús no puede ser Dios porque Él tenía un principio. En otras palabras, ellos dicen que Él fue creado. En segundo lugar, enseñan que Jesús no puede ser Dios porque la Biblia muestra que Él es inferior a Adonai. Y en apoyo, para sostener sus 2 argumentos, usan 8 pasajes principales de las Escrituras. 3 de estos versículos se usan para tratar de probar que Jesús fue creado, y los otros 5 tratan de probar que Él es inferior a Dios, de lo que se supone que prueban que el Mesías tuvo un comienzo. Una de las escrituras que malinterpretan los testigos de Jehová están en el Tanaj, Proverbios 3:14, y los otros 2 que malinterpretan están en el Nuevo Pacto, Colosenses 1:15 y Apocalipsis 3:14. Los testigos de Jehová también usan su propia traducción de la Biblia del Nuevo Mundo. Dice, y el ángel de la congregación que está en la Odisea escribe, estas son las cosas que dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y los testigos de Jehová interpretan esta declaración en el sentido de que Jesús fue lo primero que Dios creó. Y este es un claro ejemplo de que los testigos no entienden el significado de las palabras bíblicas. Miran la palabra principio en ese versículo y suponen que identifican la primera parte de algo o el comienzo de algo. Por ejemplo, si le digo voy a México a principio de la semana, automáticamente asumirá que iré la primera parte de la semana, pero la palabra principio también tiene otro significado. La palabra griega arché o arque
o principio no significa que el Mesías fue la primera persona que Dios creó, sino que Cristo mismo es la fuente o el origen de la creación de Dios. Por su poder todo fue creado, Juan 1.3, Hebreo 1.2. Entonces aquí en Apocalipsis 3.14 aprendemos que Jesús es la fuente de la creación de Dios. Adelante, hermano. Ya me dio calor. Adelante, hermano José. Estoy hablando con el micrófono apagado. Sí, ya apagado, ya volví en sí, dicen por ahí. Qué bueno, mi hermano, es muy importante el amén, y lo está describiendo usted de una manera magistral, de la manera y como los testigos de Jehová no lo entienden. Mire, voy a leer ese versículo tan precioso para nosotros, para todo el cristianismo. Apocalipsis 3:14 en la versión del Nuevo Mundo, Testigos de Jehová. Dice, y el ángel de la congregación, estoy leyendo la versión del Nuevo Mundo, aquí está, miren, versión del Nuevo Mundo. Amén. Y el ángel de la congregación que está en la Odisea escribe, estas son las cosas que dice el amén, también allí dice el amén. Lo que pasa es que ellos le dan otro significado, porque recordemos, hermano, como usted lo explicó muy bien, yo solamente estoy como repuntando lo que usted dice, que ellos tratan de tirar todo lo que es la divinidad y la deidad de nuestro Señor Jesucristo, pero aún así en su misma versión ellos se pueden mostrar la divinidad de nuestro Señor. Dice, y el ángel de la congregación que está en la Odisea escribe, estas son las cosas que dice el amén. Y cuando se habla del amén, es algo muy importante, es la verdad, es el principio, es el único, no hay más. Estas son las cosas, escribe el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio nomás que aquí le ponen el principio de la creación, tal como usted lo describió. Y me llama mucho la atención, por eso a mí me encanta mucho, así como usted lo está presentando, el Apocalipsis desde una perspectiva judía. ¿Por qué? Porque nos va presentando todo y nos va dando los detalles desde cómo es el significado de cada cosa. Y este versículo 14, que tal vez para muchas personas no cuenta ni es importante, pero para usted y para la hermana y para mí sí, y espero que para muchos hermanos también. El amén. El principio de la creación dice esto. O sea, cuando se refiere al principio de la creación, no es que Jesucristo fue creado. O sea, casi todo el versículo de la traducción del Nuevo Mundo y no hay mucha diferencia. Por eso quise darme esa libertad de leer este versículo. Y también me llamó mucho la atención, así que este tema va a ser o está siendo ya muy, muy, muy interesante, hermano, porque vemos que la iglesia, la Odisea, representa a la apostasía, todo lo contrario a lo que representa la iglesia que tuvimos la semana pasada, que fue la iglesia Filadelfia. Es como cada iglesia, como usted nos la fue presentando, representa cada época, cada etapa de la historia durante los 2000 años. Y gracias, mi hermano, por toda esta información que nos está dando. Y bueno, es muy importante que vayamos apuntando que la iglesia, la Odisea, representa a la apostasía. Bueno, yo no quiero adelantarme nada porque el estudio está interesante, así que conforme usted vaya trayendo información, yo le voy comentando, y así es que adelante, mi hermano, adelante, que me está sonando muy interesante este tema de esta iglesia. Amén. Sí. Adelante. Hay una Biblia, que es la Biblia israelita o una Biblia nazarena, que el tema del tema de Juan 1:1 lo traduce casi exactamente igual que la Biblia esa que tiene usted, porque dice: en el principio estaba el Logos, ¿no es cierto?, el verbo, y el verbo estaba
con Dios y el verbo era un Dios. El prefijo un no existe en el griego. Pero vamos avanzando. Hermano, esa a mí quería que llegara a eso. Es muy importante. La palabra un o el prefijo no existe en el griego. En el griego existe, por ejemplo, ena y es femenina. Es ena, que es uno, pero no existe un en griego. Qué bueno que repunta eso, hermano Ríos, para aquellas personas que tengan alguna duda, el prefijo un no existe en el griego. La numeración en el griego es ena, dio, tría, tesera, appendix, octavo, octavo, decaena, decaena, y así nos vamos nosotros con la numeración griega, pero no existe el prefijo un en griego. Ese es muy importante. Gracias, mi hermano, por esta aclaración. Gracias. Sí, la carta a la iglesia en la Odisea tenía mucho en común con la carta del apóstol Pablo, el rabino Saulo, a la iglesia en Colosas. Colosas no estaba lejos de la Odisea, por lo que es probable que la misma herejía plagara a ambas. El gnosticismo enseñó que el Mesías fue creado y los gnósticos, de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento, creía que poseían un conocimiento secreto y espiritual superior al de la Biblia. Para confrontar esta herejía, Pablo escribió: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas, y todo subsiste en Él. Colosenses 1, verso 15 al 17. Y esta herejía gnóstica fue la razón por la cual la iglesia en la Odisea estaba muerta. La falsa enseñanza sobre Cristo, especialmente la negación de su deidad, es la marca registrada de cada culto en el mundo de hoy. Repito, la falsa enseñanza sobre Cristo, especialmente la negación de su deidad, es la marca registrada de cada culto en el mundo de hoy. Si hay congregaciones religiosas, organizaciones religiosas que están minimizando la labor de Cristo, minimizando el sacrificio de Cristo, inventándose otra corredentora o un purgatorio, están matando, negando la deidad absoluta de Cristo. Y esta es la marca registrada de cada culto herético en el mundo de hoy. La iglesia, vamos a describir la iglesia, debido a su éxito mundano, la iglesia en la Odisea se había vuelto indiferente a su necesidad espiritual. La carta no menciona la persecución generada por los funcionarios romanos ni los problemas con los gentiles, pero dudando de la palabra de Dios, había abrazado la filosofía humanista del gnosticismo. La iglesia vecina en Colosas, a quien Pablo le había escrito 30 años antes, había sido advertida con urgencia de resistirse a toda esa filosofía humanista. Mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Colosenses 2, verso 8. Pero la iglesia en la Odisea había sido completamente cautiva por los principios básicos del gnosticismo, y al igual que las otras 6 iglesias, probablemente fue fundada durante el tiempo que Pablo pasó en Efeso durante su tercer viaje misionero, como lo narra Hechos 19, verso 10. Sin embargo, no hay evidencia de que Pablo haya visitado la iglesia, pero sí les escribió una carta, Colosenses 4:16. Quizás el hecho de que su carta se haya perdido nos demuestra ahora lo poco bien que les hizo, ya que Epafras, el compañero de Pablo en el ministerio, fundó la iglesia en la cercana Colosas, Colosenses 1, versos 6 al 7. Puede también haber fundado la iglesia en la Odisea, 3, verso 14 de Apocalipsis. Aquí Jesús encontró a esta iglesia solo digna de culpa y de exhortación. Él no los alabó a ellos por nada,
La ciudad de Laodicea estaba ubicada a unos 64 kilómetros al sureste de Filadelfia. Había un grupo de 3 ciudades: Hierápolis, Colosas y Laodicea, y era la ciudad principal de la provincia romana llamada Frigia. También se encuentra en la unión de 2 importantes rutas comerciales imperiales y completa el círculo de 7 iglesias. La primera ruta comercial conducía al este, 161 kilómetros hacia Efeso y más allá, y la segunda desde Pérgamo hasta el Mediterráneo. 5 de las 7 ciudades a las que Juan escribió estaban ordenadas a lo largo de esta segunda ruta comercial: Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ubicada en una meseta de varias decenas de metros de altura, parecía invencible, pero en realidad era extremadamente vulnerable porque tenía que recibir su suministro de agua desde varios kilómetros de distancia a través de un acueducto subterráneo que fácilmente podía ser bloqueado por fuerzas de ataque antes de la paz con los romanos. Debido a esta vulnerabilidad, tuvieron que aprender el arte de la conciliación. Fue fundada a mediados del siglo III a.C. por Antíoco II y lleva el nombre de su primera esposa, Laodice. Dado que se divorció de ella en el año 253 a.C., la ciudad probablemente fue fundada antes de esa fecha. Aunque sus colonos originales eran gran parte de Siria, un número significativo de judíos también se estableció allí. Vivieron una vida de lujo y tranquilidad en la Odisea, no muy diferente de algún centro bancario mundial. La Odisea fue el principal centro bancario de Asia Menor debido a su favorable ubicación. Esto significaba que atraía a las personas con medios y se convirtió en la ciudad más rica de Frigia. El estadista y filósofo romano Cícero cobró allí sus cartas de crédito, lo que indica su importancia como centro bancario. La ciudad tenía tanto oro que pagó por su propia reconstrucción después del devastador terremoto en el año 60 después de Cristo, rechazando las ofertas de ayuda financiera de Roma. Estaban muy orgullosos de eso y el dinero continuó fluyendo libremente por sus calles, reflejado en sus edificios, sus negocios y también en su iglesia. El suelo fértil del valle de Licus proporcionó un excelente pastoreo para inusuales rebaños de ovejas. Eran negras, no blancas. Mediante una cría cuidadosa, se usó lana negra, suave y brillante para producir ropa. Tenía mucha demanda y la hizo una ciudad famosa. La Odisea también tenía una floreciente escuela de medicina que se destacó especialmente por su polvo frigio. Afirmaban que cuando se mezclaba con aceite y se utilizaba como pomada para el ojo, podía curar enfermedades orientales de los ojos. Y el Señor usó estas 3 industrias, oro, lana y medicina, para exponer su punto de vista a la iglesia en la Odisea. ¿Cuál es la recomendación que le hace el Señor? La iglesia en la Odisea tiene la dudosa distinción de ser la única cuya conducta era tan inaceptable que incluso Jesús, que sabía todo acerca de ellos, no pudo encontrar nada positivo que decirles. La iglesia estaba casi completamente perdida y los pocos creyentes de allí eran cristianos escondidos que no querían que nadie se enterara de su fe. Hermano José, ¿está por ahí? Claro, mi hermano, aquí estoy. Adelante. Sí, mi hermano, gracias. Vuelvo a insistir, mi hermano, me encantó. Déjeme decirle que al principio, cuando empezó las clases, como que no me vino muy bien la palabra desde una perspectiva judía, pero yo creo que algunos, los que estamos viendo, nos estamos enriqueciendo con esto. Fíjese que me llama mucho la atención lo que usted acaba de decir, mi hermano, de esto donde dice que también lo explica usted. Por eso me llama mucho la atención y me gusta cuando dice desde una perspectiva judía. Dice que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas.
Sí, se dice que, como usted dice, ¿no? Se dice que hacían, que hacían, usaban el lodo para pomada para los ojos y que hacían grandes negocios con esto. Y como siempre, hermano, ha habido charlatanes, siempre ha habido personas que tratan de hacer negocio. Ahorita en la actualidad, ¿cuántas pomadas no venden, no anuncian en la televisión, en la radio, en el internet, pomada para esto, pomada para el otro? Pues antes así era. Y por eso me encanta el título y cómo lo está desarrollando Apocalipsis desde una perspectiva judía, porque vemos así que todo lo que se usa en la Biblia es porque se estaba hablando en la cultura de aquel entonces y lo que se usaba en aquel entonces. Muchas veces pensamos, no, sí, pues es que Jesucristo hablaba de acuerdo a la cultura y a lo que ellos sabían, igual que en el Nuevo Testamento. Pero cuando nosotros estudiamos un poquito que cómo era todo esto y por qué dice, ojalá fueres frío y caliente y como no eres frío, y vemos que todo esto era porque los judíos lo entendían a la perfección, era un lenguaje que ellos dominaban. Así es que, bueno, mi hermano, es sumamente interesante todo esto. Por eso siempre yo he dicho, casi siempre en todos los programas que tenemos temas que vienen al caso, digo, mientras nosotros no conozcamos, no conozcamos la cultura judía, aunque sea un poquito, yo no digo que la conozco, no, pero la conozco un poquito y es la forma de que uno entiende, de que uno puede entender más la palabra de Dios. Y tal vez a muchos hermanos, hermanas podrían estar pensando, oh, pues que pensamos que iba a traer profecías y que de hablar de todo eso, pero no, esto es un estudio que yo siempre les recomiendo, mírenlo, escúchenlo después durante la semana, aunque sea en partes. Por eso tratamos, como dice el hermano Ríos, de no durar mucho para que podamos digerirlo, ir poco a poco y aprender cómo se va desarrollando el libro de Apocalipsis. No solamente el libro de Apocalipsis, sino el resto de la Biblia. Adelante, hermano. Sí, por eso es que los primeros capítulos, hermanos, de estos estudios, nos fuimos muy fuertes hacia el libro de Daniel. Acuérdese. Sí. Ahí estamos. Y vamos a llegar, aquí estamos solamente en el análisis de la iglesia. Con esto terminamos un ciclo el día de hoy. Ahora, exacto, Jesús. Porque ya son las 7 iglesias. Ajá. Sí, Jesús tenía una preocupación. Debido a que no había nada para elogiar a esta iglesia que estaba espiritualmente muerta, el Señor fue directamente a sus preocupaciones. Jesús les dijo, conozco tus obras. ¿Por qué? Porque los hechos siempre revelan la verdadera condición espiritual de una persona. Jesús declaró, por su fruto los reconoceréis. Mateo 7:16. Y aunque la salvación es solo por fe, los hechos prueban o refutan la presencia de la genuina salvación. Santiago, el hermano de Cristo, hizo esta pregunta: ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga que tiene fe y si no tiene obras? ¿Acaso puede tal fe salvarlo? Santiago 2:14. La forma gramatical de la pregunta exige una respuesta negativa. No, no se puede salvar. El fruto espiritual no es el medio para la salvación, sino que el fruto espiritual es la evidencia de la salvación. Y había muy poca evidencia de fruto espiritual en la iglesia de la Odisea. Jesús los reprendió a ellos: sé tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Capítulo 3, verso 15. Y este lenguaje simbólico proviene del propio suministro de agua de la Odisea. Desde que tuvieron que conducirla desde varios kilómetros de distancia a través de un acueducto subterráneo, el agua llegaba a ellos contaminada, sucia y tibia. No daban calor ni relajaba como las aguas termales de Hierápolis. Tampoco daban frío ni era refrescante como los arroyos de Colosa. Y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. 3:16. La distinción entre calor, frío y tibio puede determinarse por el contexto general.
Los calientes son los creyentes verdaderamente salvos. Los fríos son aquellos que no son creyentes y no pretenden ser creyentes. Y los tibios son aquellos que dicen creer en Jesús, el Mesías. Pero hay escasez de cualquier fruto y algunas iglesias hacen que el Señor llore, otras la enfadan, pero esta iglesia lo enfermó. Su limitada cantidad de fruto espiritual se vio agravada por su autoengaño. La iglesia en la Odisea se jactaba de ser saludable y próspera, porque dice: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabe que eres un desventurado y un miserable, pobre, ciego y desnudo. 3:17. Pero Jesús los contradice a ellos diciéndoles: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Se caracterizaban por jactarse de la riqueza de las cosas del mundo y el autoengaño. No solo la iglesia alardeaba de su supuesto bienestar espiritual, se jactaban de que ellos habían adquirido su riqueza por sus propios esfuerzos. La complacencia espiritual fue acompañada por el orgullo espiritual, y su creencia en el gnosticismo lo llevó a creer que ellos tenían un mayor nivel de conocimiento espiritual. Ellos despreciaron, por ser poco sofisticados, a quienes estaban satisfechos con las enseñanzas de la Biblia y la persona de Cristo. La iglesia en la Odisea también es una muy buena descripción de la iglesia apóstata, la Gran Babilonia, durante la Gran Tribulación. Solo aquellos pocos que secretamente ayudaran a los judíos se convertirían en las ovejas de la Gran Tribulación y entrarían en el reino mesiánico. Pero al igual que las ovejas gentiles de la Gran Tribulación, si alguien aceptaba a Cristo como su Señor y Salvador, querían mantenerlo en secreto. La apostasía puede definirse como la desviación de la verdad que uno profesa tener. No significa que el apóstata posea la verdad, más bien es una desviación de la verdad que profesa tener debido a una afiliación con una denominación particular. Por ejemplo, un ministro de una iglesia bautista o presbiteriana o metodista está profesando, en virtud de su propia posición, creer en las doctrinas de la iglesia bautista, presbiteriana o metodista respectivamente, pero en realidad los apóstatas niegan estas doctrinas y se han apartado de la verdad que profesan tener. Adelante, hermano. Sí, sí, claro. Esta es una iglesia, como usted lo dijo, hermano, esta es una iglesia que no tiene nada bueno, por eso representa a la apostasía. Y yo le voy a compartir rápido, mi hermano, un texto bíblico que me viene acá en Lucas capítulo 12, cuando dice: tú dices, eres rico y no me falta nada. Y el Señor cómo los evidencia así de fácil. Me recuerda este pasaje, mi hermano, de Lucas capítulo 12, versículo 18, dice: y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, allí guardaré todos mis frutos, mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es todo el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Así es que veo yo la misma historia de este rico insensato, se llama el subtítulo, y vemos cómo el Señor Jesucristo igualmente describe a esta iglesia, la Odisea, una iglesia corrupta, una iglesia que creían que estaba bien, más sin embargo también vemos aquí, mi hermano Ríos, que muchas de las veces nosotros podemos decir que estamos bien y podemos aplicarlo todavía a nuestras vidas, porque recordemos, como usted dice, a veces nos vamos a la apostasía, y este momento yo creo que estamos en tiempo de la apostasía. Cada día salen personas que uno creía o que tenían buena doctrina,
y de repente, ¡pum!, que salen ya con otra cosa que no quiero ni dar nombres ni detalles, pero vemos cómo están saliendo todos los días personas. Para mí es una tristeza que yo he conocido pastores, he conocido personas, hermanos, no tanto en las redes sociales, aunque también, pero afuera, aquí en Chicago, y resulta de que ahora ya bautizan infantes y creen todo esto que se está viendo en las redes sociales, pero esto yo lo he visto en las iglesias a nivel local, no en las redes, o sea, como en las redes sociales, pero tristemente lo he vivido acá. Entonces estamos en un tiempo de apostasía, y no de balde, no es coincidencia ni casualidad que la iglesia Laodicea sea la última iglesia también. No sé si es la última iglesia de las 7, no sé si tenga que ver que sea la última de la lista, no sé, usted nos puede decir, pero sí se está reflejando toda la apostasía que se está viendo ahorita. Y el libro de Tesalonicenses capítulo 4 también habla de la apostasía, que no vendrá sin que se manifieste la apostasía. Y estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos muy difíciles, no solo a nivel político, económico, cultural, sino a nivel espiritual. Adelante, mi hermano. Amén. El apóstol Pablo, o el rabino Saulo, como queramos llamarlo, enseñó claramente que habrá una apostasía de muchas personas aparentemente religiosas en los últimos días antes de la segunda venida. Nadie os engañe en ninguna manera, que no sucederá si que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, segunda de Tesalonicenses 2:3. Ahora, la palabra griega apostasía significa rebelión. El hombre de iniquidad, el anticristo, será revelado durante la gran tribulación. Y en ese momento la gran Babilonia tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Apártate de ellos, segunda de Timoteo 3:5. ¿Cuál es el mandato para esta iglesia? Te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego, refinado en fuego. Hermano, yo trabajé mucho en el norte y donde había minas de oro. Pero estas minas, y le voy a contar un poquito, ¿por qué habla de oro refinado en fuego? Porque el oro en el norte de Chile, en el desierto, no sale como sale en los lavaderos o en los esteros o en los ríos. El oro aparece como un clavito color ocre en las rocas, en las piedras. Entonces, la minería donde yo trabajaba, sencillamente le metió explosivo y le metió máquina y el cerro lo echan abajo completo, pasan para pasarlo por los arneros, bajarlo y molerlo a una piedrecita bajo 3/8 de pulgada, y enseguida va a parar unas piscinas que son hechas de un polietileno como de 10 pulgadas de ancho, hacen unos montones inmensos largos y encima colocan regaderas y están tirando arsénico diluido con agua. ¿Qué pasa con el arsénico? El arsénico arrastra el oro de las piedras y eso va a dar a unos estanques de precipitado. Y en esos estanques de precipitado, por medio electrolítico, sacan el oro. Y ese oro que sale ahí, sale como carboncillo negro. No tiene el color del oro que nosotros conocemos. Y eso va a fundición con fuego, funden ese oro, con fuego, sacan la escoria y sale el oro del color que lo conocemos, dorado, color oro. Por eso acá dice oro refinado en fuego, para que sea rico. Cualquiera, hermano, que no conoce el oro, por ejemplo, en esa forma, ni siquiera le va a tomar en cuenta. La otra forma que lo sacan es por un medio de trapiche, también con el mismo sistema, y queda transformado en una especie de arena. No tiene color de oro, tiene que ser refinado en fuego para que tome el brillo y tenga la pureza indicada. Entonces, no dice,
para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza. Ese método se llama lixivación en pila. Y el otro método son los trapiches, que era un invento inca, una rueda grande que va girando, girando, girando y ¿Qué es moliendo el oro. trapiche, hermano? ¿Qué es trapiche para muchas personas que no sabemos? Trapiche es una rueda gigantesca que está agarrada, o dos ruedas gigantescas que están agarradas a un eje y están girando en una canoa y le van poniendo las piedras de oro y el oro va siendo molido. Le están regando también arsénico diluido con agua y el oro va saliendo como una espuma. Esa espuma, cuando se seca, queda una arena color medio café oscuro. Y ahí va moliendo, o sea, va a fundición también. Es un invento inca el trapiche. En una minería en el sur usan una especie de como de molino grande donde están revolviéndose adentro unos rodamientos, pero como de unas 20 pulgadas de diámetro, y al ir chocando entre ellos y dando vueltas van moliendo también el material. Varios sistemas de la extracción. Y el otro se llama lixivación en pila, es el que le van echando, hacen los montones y va cayendo va cayendo los estanques precipitados. Eso lo puede pillar en internet usted si se quiere ilustrar acerca de eso. Y el oro del color brillante se sale en lavaderos, en zonas donde el agua ha ido arrastrando el oro y lo va limpiando. Mi abuelita me contaba que ellos crían gallinas. Y en el buche de las gallinas que iban a comer, de repente usted encuentra, no sé, bueno, esto no es común para usted a lo mejor, pero mi abuelita acá se crían gallinas y se matan las gallinas de campo. Y en el buche, la primera parte que tienen las gallinas, ellas pillaban pepitas de oro porque las gallinas iban al agua y picoteaban y se tragaban esas piedrecitas. Es tan potente eso que ellos se tragan piedras pequeñas y aparecen. Y a mí me gustaba cuando era niño porque salían piedrecitas de colores ahí. Pero bueno, eso es parte de acá de la cultura nuestra también. Entonces, el mandato para esta iglesia, hermanos, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio, que es lo que estábamos hablando antes, para ungir tus ojos, para que veas. 3:18. Por supuesto, el Señor podía haber destruido fácilmente esta iglesia apóstata. En cambio, Él les ofrece amablemente la salvación, pero Él utiliza las tres cosas del orgullo en la Odisea: su riqueza, su industria de la lana y su colirio. Como alternativa, Jesús ofreció oro espiritual, ropa espiritual y visión espiritual. Por supuesto, Cristo nos enseñó que la salvación podía ser comprada con nuestras buenas obras. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, no tenemos nada con que comprar nuestra salvación. Isaías 64, versos 5 al 6. Solo podemos arrepentirnos y ofrecer nuestra lamentable condición perdida a cambio de la justicia del Mesías. Él sabía que en la Odisea eran demasiados indisciplinados para obedecer órdenes, por lo que aquí Él no les ordenó a ellos, pero sí les aconsejó que compraran tres cosas, todas las cuales son imagen de la verdadera salvación. En primer lugar, el Señor aconsejó que de mí compres oro refinado en fuego, por el que podía llegar a ser rico, 3:18. Y aunque sus bancos tenían riqueza material, la iglesia carecía de riqueza espiritual. Ellos necesitan oro libre de impurezas, pasado por fuego, que solo se refina mediante la verdadera salvación. Pedro escribió sobre una fe mucho más grande que el oro, primera de Pedro 1:7. Por lo tanto, Jesús ofreció a la Odisea una relación con aquello que era mucho mayor que cualquier riqueza que ellos pensaran poseer. En segundo lugar, el Señor dice: aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para que te cubras de justicia, por lo que ellos podían cubrir su desnudez espiritual. 3:18, parte B. Esas vestiduras sagradas solo pueden comprarse por fe en la sangre de Cristo.
El famoso paño de lana negro de la Odisea simboliza la sucia y pecaminosa ropa de aquellos que han rechazado la vestidura del Mesías. Isaías 64, verso 6. Zacarías capítulo 3, verso 3 al 4. Necesitan que cambien sus trapos sucios por la ropa blanca de la salvación. Apocalipsis 3, verso 4 al 5, 4, verso 4 al 6, 11, versos 7 al 9, o 7, verso 9. Entonces, finalmente el Mesías le aconseja colirio para ungir sus ojos, para que pudieran ver su verdadera condición espiritual. 3:18, parte C. Confiado en su clara visión de los asuntos espirituales, parecía que los miembros de la Odisea necesitaban su propio colirio para restaurar su vista, y la ceguera representa falta de comprensión y conocimiento de la verdad espiritual. Y al igual que las personas perdidas, los miembros de la Odisea necesitaban que Jesús abra sus ojos para que vuelvan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en él perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Dónde dice esto? Hechos capítulo 26, verso 18. Ahora algunos argumentan que el lenguaje del llamado directo de Cristo a los miembros de la Odisea, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues fervoroso y arrepiéntete, en el verso 19 del capítulo 3, indica que esta era una iglesia local de creyentes. Sin embargo, el contexto de los versículos 18 y 20 apuntan al hecho de que la mayoría de los miembros estaban perdidos. El Mesías tiene un amor único y especial por aquellos que creen en él. Sin embargo, pasajes como Marco 10:21 y Juan 3:16 revelan que él también ama a aquellos que lo rechazan. Reprender significa exponer y condenar, y es un término general para el trato de Dios con los pecadores. La disciplina se refiere al castigo, Lucas 23:16, y se usa para condenar a los incrédulos en Adonai, segunda de Timoteo 2:25. Entonces, la terminología de este versículo no exige que Cristo se refiera a los creyentes. El Señor compasivamente, con ternura, llamó a los de esta iglesia perdida para que vengan a la fe salvadora o la salvación por fe, pero para que los miembros de la Odisea sean salvos, tendrían que ser fervorosos y arrepentirse. 3 verso 19. El mensaje a ello, como lo es para todos los no salvos, es perseguir apasionadamente el arrepentimiento para vida. Hechos 11, verso 18. Jesús le dijo a los gnósticos apóstatas, he aquí yo estoy a la puerta, dando en un sentido aldabonazos, 3:20. Estoy tocando, estoy llamando, aunque este pasaje sea utilizado en innumerables tratados y sermones para representar al Señor tocando la puerta del corazón del pecador, es más amplio que eso. La puerta sobre la que Cristo llama no es la puerta de un solo corazón humano, sino para toda la iglesia en la Odisea. He aquí yo estoy a la puerta dando aldabonazos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El tiempo presente indica golpes continuos. La frase griega para entraré es eiser yomai pros. Tenga en cuenta que el espacio entre las proposiciones, la idea de entrar, se expresaría con eig como preposición independiente y sugeriría entrar en la persona. Sin embargo, espacialmente pros significa hacia adelante, no hacia adentro. En los 8 casos donde aparece el sei yomai, pros en el nuevo pacto significa entrar en un edificio, casa, etcétera. Nunca entrar en la persona misma. En algunos casos, tal punto de vista no solo sería absurdo, sino inapropiado. El Mesías entonces estaba afuera queriendo entrar en la iglesia apóstata para traer vida espiritual, algo que solo podía suceder si ellos se arrepintieran. Sin embargo, prácticamente todos ellos lo habían dejado a él con el brazo extendido en la puerta por su orgullo
por su autosuficiencia y la hipocresía. La imagen de Jesús parado afuera de la iglesia de la Odisea queriendo entrar significa el triste hecho de que solo había unos pocos creyentes encubiertos en esa ciudad. Ahora, la disposición de Dios para recibir a los pecadores arrepentidos es bien conocida del Tanaj, Zacarías 1:3, y reiterada en el Nuevo Pacto. Es la base por lo que Jesús dice en este versículo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y a diferencia de la mayoría de los invitados, aquí es el Señor quien proporciona la comida, el alimento espiritual que da fuerza necesaria para arrepentirse. Entonces, hermanos, la metáfora de compartir comidas en Lucas 15:2, Juan 14:23, Hechos 11:3 es apropiada para los judíos y la mayoría de las otras culturas donde la comunión en torno a una comida implica afecto, intimidad y confianza mutua. En resumen, Jesús promete estar íntima y verdaderamente presente con cualquiera que realmente le responda a él, ya sea judío o gentil, pero los miembros de la Odisea, en su ciega autosuficiencia, tenían en efecto al Mesías fuera de su iglesia. Si alguno no tiene el espíritu del Mesías, este no es de él, dice Romanos 8:9. Sin embargo, a pesar de que casi todos ellos eran apóstatas, Jesús los instó a arrepentirse y tener comunión con él. Antes que llegara el juicio, la vida tiene muchas opciones, la eternidad tiene solo dos. Estimado oyente, estimado hermano, ¿cuál es tu opción? No hay muchas. Dos: eternidad o perdición. Adelante, hermano. Amén. Solamente hay dos caminos, el bien y el mal, cielo, infierno, Cristo o sin Cristo. Así es que bueno, sí, yo creo que yo me imagino, mi hermano, no sé si estoy equivocado, como cuando el Señor Jesús, como cuando Dios le dice a Abraham, antes de destruir Sodoma y Gomorra, le dice, ve, si hubiera 50 hombres, le dice a Abraham, lo salvaría, sí. Si hubiera 40, sí. Si hubiera 30, y se va hasta que no hay ninguno. Y yo me imagino que como usted dice, ¿no? Sí había gente creyente, pero eran pocos. Yo me imagino esta iglesia, la Odisea, el mismo caso de cuando Dios destruye a Sodoma y Gomorra. Y tal como usted lo describe, estoy completamente de acuerdo, y me viene este pasaje a la mente. Segunda de Pedro, ahí está la hermana Liliana lista con los textos. Gracias, mi hermana. Y saludo a todos los hermanos y hermanas. Y también si tienen preguntas, si tienen respuestas, comentarios, todo, bienvenidos, todo. Dice segunda de Pedro 8:3-8. Dice, mas amados míos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca. En otra versión dice que nadie se pierda y que nadie se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Así es que aquí está el amor de Dios hasta el último momento, como el texto que usted citó, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todos los que creamos en el Señor Jesucristo no seamos condenados, sino que tengamos la vida eterna. Y a veces uno dice, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantos niños abusados? Estaba yo mirando hasta lo puse en mi muro, un niñito que trabaja desde los 7, 8 años y para ayudarle a su padre, a su madre, que me rompió el corazón y me llamó tanto la atención que lo publiqué en mi muro, ese niñito. Y digo, aquí está el amor de Dios, esperando que nosotros nos arrepintamos
y vengamos a sus pies, porque Dios sabe lo que es una eternidad sin Él. Por eso Dios tiene mucha paciencia con nosotros y Dios nos da una oportunidad una y otra vez, una y otra vez. Así es que si comparamos este texto de que dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Y es la misma oportunidad que les está dando aquí a los de la iglesia La Odisea. Adelante, hermano. Amén. Ese Dios que está parado lado afuera de nuestro corazón. Amén. Esperando amorosamente que nosotros lo dejemos entrar. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Hay un consejo del Señor para esta iglesia. Él se presenta a sí mismo como el modelo para cualquier persona que quiera ganar la victoria sobre el mal, la tentación y la apatía. Al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Esta es una sorprendente demostración de gracia. Los apóstatas que estaban a punto de ser vomitados de la boca del Señor fueron invitados a sentarse con Él en el trono de su Padre. Tener una relación con el Mesías para toda la eternidad es suficiente, es una bendición suficiente, pero Él ofrece más. Él promete al creyente sentarse en el mismo trono que comparte con el Padre. Mateo 19:28, Lucas 22:29. Esto simboliza la verdad de los que gobernaremos y reinaremos con Él. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 12. Observe nuevamente que las 7 promesas a los vencedores son descripciones de su segunda venida y el orden eterno donde todo se cumplirá. Entonces el árbol de la vida fue prometido a los Efesios 22:2, la liberación de la segunda muerte a los creyentes de Esmirna en 20 verso 6, un nuevo nombre fue prometido en Pérgamo 22 verso 4, la estrella de la mañana para los de Tiatira 22 verso 16, la ropa blanca a los creyentes de Sardis 19 verso 8, la nueva Jerusalén a los creyentes de Filadelfia 21:12, y la posibilidad de compartir su trono a los apóstatas de la Odisea, si es que solo confiaban en él. 20, verso 4. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el mensaje a la iglesia apóstata es obvio. Arrepiéntete de tu pecado antes de que sea demasiado tarde y caiga el juicio. Para los creyentes el mensaje es claro. Debemos ver a los perdidos a través de los ojos de nuestro Padre y llamarlos a arrepentirse y aceptar a Jesucristo como su Salvador, como dice Judas 23. Hay un texto, hermano José, que a mí me llama la atención y por mucho tiempo, y está en Apocalipsis, donde dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Pero ¿por qué un creyente va a llorar cuando ya está en el cielo, hermano? Cuando ya ha pasado todo. ¿Por qué vamos a llorar? Porque mire, hermano, vamos a estar presentes en el juicio del gran trono blanco. ¿Qué va a ocurrir allí? Si usted ha sido negligente, en predicarle el evangelio a un familiar, a un hermano, a un vecino, a un amigo, usted los va a ver pasar por el juicio del trono blanco. ¿Y qué van a recibir allí? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y usted va a llorar. Porque usted no predicó el evangelio. Porque usted fue negligente en predicarlo. Wow.
Adelante, hermano. Wow. Eso es tremendo, eso es tremendo. Sí, ese texto que usted dice, aquí está en Apocalipsis 21, 3 y 4, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la consolación para los que viven y sufren el Evangelio. Esta es la consolación. Pero como dijo usted, hermano, y los que se pierden, ¿qué? Y aquellas personas que van a pasar la eternidad sin Dios, y cuando estén ya nomás repitiendo sus palabras, cuando estén ante el trono blanco, y ahí no va a ser para ver si son inocentes o somos o no, no, ya es para juicio. Entonces, vuelvo yo a pasar, viene a mi mente otra vez el segunda de Pedro 3, 8 y 9, cuando dice que Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza y como muchos se pueden burlar. No que va a venir el Señor. Yo tengo desde que nací escuchando decir que ya viene el Señor y que ya viene el arrebatamiento y que ya viene y que ya viene. Bueno, pues el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se condene, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y eso que usted que acaba de decir es algo bien fuerte, muy fuerte, que cuando estén allí ante el trono blanco va a ser para juicio, y es cuando vamos a decir, ¿en qué pasé mi tiempo? ¿Qué hacía yo? ¿Qué hacía? Por eso nosotros, hermano, nos estamos ya no completamente, pero saliéndonos de los debates lo más que se pueda, tomando las cosas en serio, tomando el Evangelio cada día más en serio, porque la cosa, la realidad no es nada favorable y no hay que dar falsas promesas porque vienen días difíciles, pero tenemos una esperanza que es el Señor Jesucristo. Y una cosa sí está comprobado, que la iglesia no va a pasar la tribulación, porque si no, no estaríamos en tiempo, entonces se perdería el tiempo de la gracia, pero estamos en el tiempo de la gracia. Por eso dijo Juan el Bautista en Juan 1:17, dice, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad por medio del Señor Jesucristo. Adelante, hermano. Amén, sí. Si oráramos en este momento al Señor, le diríamos que confesamos que sin su generosidad nosotros también seríamos miserables, lamentables, pobres, ciegos y desnudos. Pero Él ha prodigado sus dones sobre nosotros, sobre mí, y en agradecimiento y amor quiero darte todo de mí a ti. Quiero ser tu instrumento en este mundo. Ven, Señor, y úsanos para tu gloria. Amén. Amén. La iglesia en la Odisea, entonces, es una imagen de la era de la iglesia apóstata que va a durar 7 años, la iglesia que va a pasar por la gran tribulación. Cuando el Señor regrese, va a establecer su reino mesiánico que durará 1000 años. La Odisea representa la forma final de la iglesia mundana, la gran Babilonia que es rechazada por el Señor y dice, estoy por vomitarte de mi boca, debido a su profesión de fe en el anticristo. La verdadera iglesia termina con la era de Filadelfia, que es sacada de la tierra de acuerdo con la promesa de 3:10, antes de que comience la gran tribulación. La iglesia falsa, de la cual la verdadera iglesia va a ser separada por el arrebatamiento, como dice Primera de Tesalonicenses 4:17, se deja atrás, rechazada por el Señor y vomitada en las 70 semanas de
de Daniel, Daniel 9, 24 al 27. Ujú. La Odisea significa gente gobernando, en contraste con Jesús gobernando su iglesia en la gran tribulación. Va a ser una iglesia falsificada completamente, gobernada por hombres falsos, porque el Espíritu Santo ya no lo restringirá. Y este viaje ha sido muy interesante, pero no será nada en comparación. Hemos hecho un viaje, hermano, a través de los tiempos, a través de las iglesias, a través de la historia con el libro de Daniel, a través de los imperios. Pero este viaje, que es interesante, no será nada en comparación con lo que viene a continuación en la revelación de Jesús el Cristo. En la próxima, hermanos, haremos un viaje al cielo en 4.1. La secuencia de los eventos pretribulacionales. La gran tribulación no es inminente. El escenario mundial debe establecerse de cierta manera antes que la tribulación pueda comenzar realmente. Yo escuché a muchos alarmados por esta guerra. Esta guerra solo está acomodando un escenario mundial. No es significativa, hermano, en la forma en que acomoda el escenario mundial para que se produzcan después las secuencias de eventos. Entonces se indica claramente una serie de eventos que preceden al momento de la tribulación. Algunos de estos eventos ya han sucedido, pero la mayoría aún no han ocurrido. Desde donde estamos hoy en la historia hay varios eventos que van a conducir a la gran tribulación. Esta no comenzará hasta que todos estos eventos estén completamente resueltos. Jesús les había dicho a sus discípulos que el templo de Herodes sería destruido más tarde, y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo será esto y cuál es la señal de tu venida y de la consumación de la era? Mateo 24:3, él le respondió diciendo: porque será levantada nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en diferentes lugares, y todas estas cosas serán el principio de los dolores de parto. Los dolores de parto de las dos guerras mundiales y el establecimiento del Estado de Israel ya han tenido lugar. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que la Segunda Guerra Mundial fue realmente una continuación de la Primera Guerra Mundial. Ambas tuvieron un impacto decisivo en la historia judía. Los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial proporcionaron el ímpetu para el crecimiento del movimiento sionista, mientras que la Segunda Guerra Mundial preparó el escenario para el establecimiento del Estado de Israel. Hoy, en gran parte de Israel es una sociedad secular, y la Biblia señala claramente que se reunieron en la tierra en incredulidad en preparación para el juicio. Además, Sofonías 2:1 y 2 señala que esta reunión se producirá antes del periodo de la Gran Tribulación. Así, dos guerras mundiales, el aumento de las hambrunas y los terremotos y el establecimiento del Estado de Israel en incredulidad ya han tenido lugar. Entonces, ¿cuándo va a ser el arrebatamiento? Las Escrituras claramente enseñan que ocurrirá antes de la Gran Tribulación. Lucas 21:36, Primera de Tesalonicenses 5, verso 4 al 10 y Apocalipsis 3:10. Primero, fuera del libro de Apocalipsis no hay pasaje que analice la gran tribulación, donde se menciona a la iglesia. Pero a algunas personas les gusta señalar el hecho de que debido a que hay creyentes que se encuentran durante la gran tribulación, la iglesia la atravesará. Sin embargo, la realidad es que los creyentes se encuentran durante la gran tribulación. Apocalipsis 6:9 no prueba que la iglesia lo atraviese. Hay una iglesia apóstata que atraviesa la gran tribulación, como tampoco la existencia de los justos del Tanaj prueba que la iglesia estaba allí. Estos pasajes indican que la iglesia será removida de la tierra antes de que comience la gran tribulación. ¿Pero cuánto antes? ¿Cuánto antes de la gran tribulación tiene lugar el arrebatamiento? Las Escrituras a nosotros nos enseñan que la venida del Mesías es inminente, es decir, que Él puede venir en cualquier momento. No debemos de cuidarnos. Romanos 13:11 y 12, Santiago 5:7, Apocalipsis 22:20. Mientras que los pasajes anteriores enseñan que el arrebatamiento precederá a la gran tribulación, estos tres últimos enseñan que el Señor podría venir en cualquier momento. Quiero señalar
Como ayer me levantaron una falacia, yo no estoy hablando de 3 venidas del Señor. Estos 2 acontecimientos, el arrebatamiento y la segunda venida del Señor, son completamente diferentes y hay una serie de diferencias que así lo indican. Porque en el arrebatamiento, la iglesia es arrebatada en las nubes. Cristo no se posa en la tierra. Después de la gran tribulación, en su segunda venida, Cristo se posa en el monte Sion, ¿no es cierto? Y se parte y se abre un gran valle. Entonces, hermanos, hay varias diferencias y estas las vamos a ver, yo creo, en el próximo programa. Entonces, con respecto a cuándo ocurre el arrebatamiento, deben tenerse en cuenta 2 cosas. Primero, el arrebatamiento ocurre antes de la gran tribulación. Como esta comienza con la firma del pacto de 7 años, el último tiempo en que puede ocurrir el arrebatamiento sería en el momento de la firma del pacto de 7 años. El arrebatamiento no ocurrirá luego de ese punto. Segundo, el arrebatamiento es inminente, puede llegar en cualquier momento y no necesita esperar hasta la firma del pacto de 7 años, porque es importante entender que la inminencia no significa pronto, solo significa que nada más debe precederlo y que podría llegar en cualquier momento. Combinando esta información, la conclusión es que el arrebatamiento llegará en algún momento entre este mismo momento y la firma del pacto de 7 años. Por lo tanto, la iglesia puede ver varios eventos pretribulacionales, más tal como ya ha visto 2 guerras mundiales y el establecimiento del Estado de Israel, pero es posible que ya no vea eventos pretribulacionales dependiendo exactamente en qué momento llegue el arrebatamiento. La relación entre el arrebatamiento y la gran tribulación debe entenderse claramente. El arrebatamiento ocurre antes de la gran tribulación, pero no da comienzo a la gran tribulación. Es el pacto de 7 años y no el arrebatamiento el que señala el comienzo de la gran tribulación. El arrebatamiento vendrá en algún momento antes de esa firma y puede muy bien preceder a la gran tribulación por un buen número de años. Por lo tanto, los otros eventos previos a la tribulación, la invasión de Israel, los 10 reinos, el surgimiento del anticristo, el periodo de paz y seguridad del primer apagón, regreso de Elías y posiblemente la construcción del tercer templo, todos podrían ocurrir en algún momento entre ahora y la firma del pacto de 7 años. Hay un capítulo que es de Ezequiel 38, verso 1 al 39, 16, y estos capítulos hablan de una próxima alianza de naciones del norte alrededor de los mares Negro y Caspio, precisamente donde está ocurriendo una guerra ahora, junto con Persia y África del Norte, que van a invadir Israel. Los invasores serán destruidos una vez que se acerquen a Jerusalén. Hay 7 razones por las cuales esta batalla no debe confundirse con la campaña de Armagedón al final de la gran tribulación o el regreso de Satanás al final del reino milenial. Que Dios nos bendiga. Vamos a esperar hasta la próxima, hermanos, transmisión para hablar de estos eventos. ¿Qué les parece, hermano José? Perfecto, hermano. Sí, y estas solamente son señales. Todo esto, mucha gente se alarma con Ucrania y Rusia, ¿no? Estas solamente son señales. Yo aquí veo, hermano, el amor de Dios, porque Dios siempre mantuvo al pueblo judío con señales, 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 desde Génesis capítulo 1, 14, cuando dice que cuando divide la noche y el día, dijo, y esto será por señales. Cuando en Génesis 4, 15, cuando le pone a Caín una seña que será por señal para que no lo maten. Así podemos ver, ¿no? Génesis 17, 3, 17, 10 también, cuando le pone la señal del pacto, hasta Apocalipsis 20. Entonces aquí vemos el amor de Dios que nos está dando avisos, diciendo, ya esto está cerca, son intermitentes que nos está dando. Y esto es para que nosotros pensemos, veamos las cosas más en serio.
tomemos el evangelio más en serio y que pues la venida es inminente, puede venir en cualquier momento y es muy importante lo que usted dijo y yo solamente cerrar con eso, de que la iglesia no pasa la tribulación por muchas cosas, por la razón que dije, porque estamos en la dispensación de la gracia, una, y porque si la iglesia pasara la tribulación o la gran tribulación, Dios nos estuviera preparando. Pero yo me he puesto a pensar muchas veces y digo, si como muchos dicen, que si la iglesia pasara por la tribulación, se perdería la gracia, porque van a venir tiempos muy difíciles después del arrebatamiento y la iglesia no va a estar ahí. Yo digo, sí, entonces ya la salvación ya no sería gracia, pero ahorita nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Creo yo en eso me escudo y digo, es que estamos en tiempo de la gracia, no estamos en tiempo de la ley. Entonces, pero no vamos a pensar solamente en nosotros, vamos a pensar en las personas que se van a quedar y que esto ya está en cualquier momento y que la guerra de Ucrania-Rusia son señales que como usted dijo, no va a pasar ahorita, pero se está preparando toda la cama. Sí, hermano José, en Ezequiel 38 y 39 dice que Gog en tierra de Magog, Gog es el oso, que es el símbolo de Rusia, en tierra de Magog, la guarida del oso, príncipe de la cabecera de Meshes y Tubal. Meshes es la tribu, el lugar donde vivía la antigua tribu de los moscovitas, que es Moscú, y Tubal puede ser el Tobolsky de la capital oriental de Rusia. Pero si usted agarra un mapa mundi y desde Jerusalén traza una raya hasta el Polo Norte, va a pasar exactamente por Moscú. Ahí dice que va a venir del norte. Ahora, ¿qué podía empujar a Moscú? Moscú, que ha estado involucrado a Rusia en Siria y en todos estos países, ¿qué podría empujar a una guerra, hermanos, a una invasión? Lo que está ocurriendo ahora, están cercando a Rusia, la tienen prácticamente quebrada económicamente. Lo que se augura es hambre. Y acuérdese que Ucrania es el principal productor de trigo del mundo, el mayor productor. Entonces, todas estas sanciones económicas están obligando a Rusia a expandirse hacia el sur. ¿Por qué? Porque la están estrangulando económicamente. Eso no lo vemos nosotros. Yo estaba viendo que Rusia se estaba retirando de algunos países, que los soldados rusos ya no tenían balas, ni comida, ni ropa por el frío. Todo esto, hermanos, está acorralando a un oso. Si usted a una rata, si usted a una rata la acorrala, la rata lo va a atacar. Imagínese a alguien que tiene los colmillos que tiene Rusia. Pero dejemos esto hasta ahí, hermano, hasta el próximo programa. Dejemos con hambre un poquito a los hermanos. Ya la hermana ya estaba poniendo los textos. Que Dios bendiga a nuestras hermanas, a nuestra hermana Elvia, a nuestra hermana Claudine, María Romero, Liliana Ibarra. Me asombra, hermano, como ellos están ahí con los textos, pero así. Sí, hermano, de verdad que sí. Son una bendición. Son una bendición, sinceramente. Sí, y a nuestras hermanas, yo tengo que enviarle a usted los temas. A nuestras hermanas, yo le voy a enviar, entre mañana y pasado, le voy a enviar, hermano, el tema escrito, hasta aquí, por favor. a nuestro hermano Arnold, a usted, y para que el hermano Arnold cóbrele a él, les haga llegar los escritos, hermanos, la transcripción de estos temas. Que Dios les bendiga, hermanas. Gracias, mi hermano, bendiciones, y qué bueno que tenemos una hora solamente de diferencia. Me da mucho gusto. No, hermano, pues qué bueno, y un tema muy interesante. Repito, hay que darle otra pasada para que se nos quede bien en la mente, y pues Apocalipsis desde una perspectiva judía. Qué bueno, gracias, hermanas, hermanos que nos acompañaron, y bueno, mañana, si Dios lo permite, nos vemos en otra oportunidad, si Dios lo permite. Y aprovechemos el tiempo lo más que se pueda, porque queda muy poco tiempo. No sabemos cuándo, pero sí queda ya muy poco tiempo.
Fíjese que, y fíjese, hermano, ya para terminar, en lo que regresa la hermana, rapidísimo. Me estaba platicando uno de mis hijos que dice que el promedio averaje, o average, como muchos le llaman averaje o average, de un país, lo más que dura en un imperio, son 250 años promedio. Y me estaba comentando, o sea, fuera de las profecías bíblicas, que Estados Unidos está por caer, según analistas, sin que a Estados Unidos ya no le dan ni 10 años. Recuerden que está Rusia en el sentido militar, aunque Rusia está quebrando, Rusia económicamente, usted lo dijo y lo dijo muy bien. Por eso ahorita la única arma que tiene Vladimir Putin es que quiere que el gas y el petróleo que él está vendiendo se lo vendan cambian en rublos, que es la moneda de Rusia, en rublos, le paguen en dólar para luego el venderlo, y eso es una forma de que pueda subsistir todavía un poco más Rusia. Militarmente está muy fuerte, pero económicamente está en la quiebra. La tasa de interés subió el 24% ya en Rusia. La gente no se puede sostener ya en Rusia, no se pueden sostener. No sé cómo le van a hacer. Los 29 países de la OTAN lo están ahorcando también. Bueno, hay muchas cosas que se vienen tan difícil para nosotros. Por eso, entre más nos acerquemos a Dios por medio de Cristo, podemos aguantar un poquito más para los días que se vienen. Así es que bueno, mi hermano, ya llegó la hermana. Muchísimas gracias, bendiciones. Yo me despido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante. Bendiciones, saludo a todos mis hermanos, que Dios les bendiga mucho. Amén, amén, bendiciones. Bueno, hemos concluido este estudio bíblico del Apocalipsis. Amén. No es frío ni caliente, no vomitaré de mi boca, dice el Señor. Así que el que ama disciplina, y con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a los que nos siguieron en esta transmisión. Se pueden compartir, compartan, porque ha sido de mucha edificación el tema del día de hoy que nos trajo el hermano Pedro Ríos, y de antemano pues un agradecimiento a él, un agradecimiento al Señor que lo ha permitido estar con nosotros, con la vida del hermano y con la vida del hermano José, la hermana del hermano Pedro Ríos, y todos los que han seguido esta transmisión. Sean bendecidos y nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones. Bendiciones.